Cada martes de 19 a 20 por Radio Municipal El Calafate, Daniel López te invita a recorrer el mundo del cine y las series. Los estrenos de la cartelera, las biografías de tus actores favoritos, las pelis que amamos y las que odiamos también. Recomendaciones, análisis, curiosidades, todo lo que necesitas para ser un espectador de primera. Ya lo sabés, los martes a las 19, ajusta el volumen y prepárate para gritar ¡Acción! Con Daniel López por Radio Municipal El Calafate. Muy bella tarde-noche para todos los que nos están escuchando aquí desde la 88.5 Radio Municipal. Mi nombre es Daniel López y sean bienvenidos una vez más a otro programa de Luz, Cámara, Radio. El lugar donde hablamos de las películas que nos gustan y de las que no nos gustan también. Cómo se encuentran, cómo están a todos los que nos están escuchando, ya sea a través de la 88.5 o de forma online a través de www.fmcalafate.com.ar. Cómo se encuentran allá del otro lado en esta otra nueva semana, pero también la última semana para el cine cultural hasta que se renueve mañana, el próximo jueves. ¿Cómo se encuentran esta tarde del 9 de septiembre ya? Segundo programa del mes que ya vamos. Y les traigo mucho para contarles hoy. Se viene una tarde llena de estrenos, recomendaciones y también un invitado. El día de hoy vamos a contar con la participación de Hugo Gardés, artista y fotógrafo de la localidad, muy respetado y reconocido, que estos últimos 2 años ha estado trabajando en la producción de un documental llamado Escuelas Rurales, el desafío de enseñar, y que va a venir hoy para contarnos un poco de cómo ha sido la producción de este documental, cómo ha sido este trabajo de 2 años y cuándo podremos verlo por fin estrenarse acá en la localidad. Recordarles nuevamente que el número de la radio es 2966-630544, que si desean comunicarse. Y también recordarles las redes sociales que tenemos: el Facebook de la radio, Radio Municipal 88.5 FM, o si no también el Instagram de la radio, que es 88.5-FM Municipal Calafate. Recordarles también que Luz Cámara Radio tiene sus propias redes. Pueden buscarme a través de Facebook en Luz Cámara Radio o a través de Instagram en Luz-Cámara-Radio, donde siempre estoy subiendo contenido extra y también de otras temáticas que no son solo películas. Y bueno, habiéndonos presentado el día de hoy, ¿con qué vamos a empezar hoy 9 de septiembre? Bueno, para los que me están oyendo, les tengo una pregunta. ¿Les gusta Adam Sandler? Es una pregunta que normalmente cuando se la hago a alguien recibo respuestas mixtas, porque hay gente que le gusta Adam Sandler y que me dicen que sus películas le divierten mucho y que son bastante hilarantes, y otros en cambio muchas veces también me han dicho que no les gusta Adam Sandler y que consideran que las películas que él hace son ridículas, sosas y basadas en un humor muy escatológico. Entonces siempre hay respuestas mixtas. Hay gente que conozco que le gusta Adam Sandler y gente que no. ¿Cuál es mi opinión al respecto de Adam Sandler? Bueno, esa le estaré dando ahora en un rato, pero la razón por la que les pregunto ¿qué piensan de Adam Sandler? ¿Les gusta o no les gusta? Es porque el día de hoy, 9 de septiembre, Adam Sandler se encuentra cumpliendo ya 59 años. El actor estadounidense, conocido por su cine de comedia, ya está entrando casi le falta un poco para entrar a los 60. El día de hoy está cumpliendo 59 años y por mi parte le deseo un muy feliz cumpleaños a Adam Sandler. ¿Qué podemos contar de este actor y por qué exactamente es tan polémico? ¿Por qué genera tantas respuestas mixtas de que hay gente que le gusta su trabajo y gente que en cambio no? Bueno, Adam Sandler, primero que nada, nació allá en 1966 en Brooklyn.
parte de una familia judía de origen ruso. Y desde muy, muy pequeño ya se vio involucrado en la industria del espectáculo cuando a los 12 años empezó a hacer shows de stand-up, o sea, comedia stand-up, en un club nocturno de la localidad. Fue así que desde los 12 hasta su juventud en los principios de los años 20, estamos hablando cuando estaba todavía cursando la universidad en esos momentos, se dedicó toda esa faceta a presentarse en distintos clubes nocturnos haciendo actos de comedia, ya sea improvisaciones, ya sea chistes, siempre se enfocaba en eso, a realizar actos de comedia, así desde los 12 años hasta sus tempranos 20. Y fue así que se terminó ganando una fama en lo que era el mundillo de la comedia, donde entonces logró conseguir formar parte del Saturday Night Live. El Saturday Night Live, o show del sábado por la noche, es uno de los programas más importantes que hay allá en la televisión estadounidense, que se trata justamente de un programa de espectáculos, de comedia, de chimentos, y que ahí Sandler consiguió su primer papel televisivo, obviamente haciendo lo que ya venía haciendo de hace rato, hacer shows de comedia. Pero fue ahí donde conocería a muchísimos de sus compañeros que junto a ellos Sandler incursionaría en la actuación. Estos eran Robert Schneider, Kevin James, David Spade y el muy reconocido hoy día Chris Rock. Ellos, junto con Adam Sandler, incursionaron al mismo tiempo en la actuación. La primera película que actuó Sandler fue allá en 1989 y se llamaba Going Overboard. Y, como digo, junto a estos actores él formó su pequeño grupito donde era muy normal de que actuaran en muchísimas películas juntos y que al día de hoy mantienen ese grupo que se ha ido expandiendo, agregando otros actores al grupo como lo han sido Steve Buscemi o John Turturro. Entonces se ha expandido este grupo y a día de hoy se mantiene como un grupo que es enfocado en hacer películas de comedia con la participación de todos. Sandler, de hecho, es muy conocido porque a la hora de realizar películas, él no se dedica solo al trabajo de la actuación, sino de que también tiene una enorme participación en otros aspectos. Ha actuado como productor de muchas de sus películas, también como guionista y, algo que tal vez muchos no sepan, compositor, ya que Adam Sandler también es músico y él ha compuesto muchas de las bandas sonoras de sus películas. Pero entonces, ¿qué tiene exactamente el cine de Sandler que hay gente que le gusta y gente que no? Bueno, muchas de las películas de Adam Sandler a día de hoy han sido nominadas numerosas veces para lo que se llama los premios Razzies. Los Razzies son una especie de anti-Óscares que se hace cada año para premiar lo peor que hubo en cuanto a cine en ese año. Y muchísimas de las películas de Adam Sandler han sido nominadas para los Razzies, lo que ha aumentado esa idea de que entonces todas las películas de Adam Sandler son malas, o son aburridas, o son ridículas. Yo por mi parte realmente tengo que diferir. Sí hay muchas películas de Adam Sandler que a mí no me gustan porque se me hace humor fácil, que no aporta nada fuera de verlo con la familia. Pero Adam Sandler tiene muchas películas muy buenas, ya que también una faceta que no conocen a veces mucha gente de él, es que además de la comedia, él se ha interesado muchísimo por el drama. Y es en esas películas dramáticas donde ha mostrado un aspecto suyo que muy pocas veces deja salir a la luz, pero que muestra que es un actor de un nivel impresionante. Tiene una facilidad para el drama, para expresar emociones que se sienten genuinas. Y eso me ha hecho ver muchas veces de que Adam Sandler es un actor que se prejuzga demasiado. Hay mucho prejuicio en su figura. Y no lo digo solo porque tenga buenas películas dramáticas, porque también tiene buenas películas de comedia. Es cierto que muchas de las películas de comedia que hace suelen ser humor escatológico fácil, pero tiene en su repertorio, películas de comedia que son una auténtica genialidad, que son ingeniosas de verdad, que es humor que de verdad se está esforzando. Por eso siempre he sentido que
si bien tiene un montón de películas que dejan bastante que desear, tiene otras que en realidad tienen un muy buen nivel, tanto en comedia como en drama. Y por eso para mí no es un actor que merezca ser conocido como uno de los peores de la industria, como a veces lo han llegado a denominar. Si tiene muchas películas que son flojas, de hecho es porque justamente a Adam Sandler no se le ha reconocido mucho de su trabajo más elaborado. Él muchas veces ha dicho de que siempre que hace una película dramática o una comedia mucho más elaborada, estas nunca tienen el resultado que él esperaba. Siempre dice que no terminan generando la ganancia que él esperaba, y también muchas veces las pasan por alto, no las nominan a ninguna premiación ni nada. Entonces eso de parte de él lo ha llegado a frustrar. Entonces muchas veces va por lo que él sabe de que le va a dar más éxito, le va a dar más ganancia, que es las películas de comedia fácil donde se junta con sus amigos a grabar lo que sea. Igual, con los años se ha notado que Adam Sandler con esto mantiene un muy buen modelo de negocios, que es cada tanto sacar estas películas más flojas, más malas, pero que reúnen bastante dinero en taquilla, y a través de lo que se obtiene con esto, luego ir financiando películas de muchísima más calidad, que es un modelo que Adam Sandler mantiene desde los últimos años, de sacar 2 pelis que son pues tu típica película de humor escatológico, y en cambio luego sacar algo más elaborado, algo más complejo. Por eso quería, para terminar de hablar un poco de Adam Sandler, mencionar algunas películas que yo siento que valen muchísimo la pena de él. Empezando con películas de comedia, porque como digo, Adam Sandler no es solo que sea un buen actor dramático o que no se dedica mucho al drama, sino que también él tiene buenas películas del género de la comedia, comedias muy bien elaboradas. Y una de esas incluye una de sus primeras películas que hizo en 1996, Happy Gilmore, donde interpreta a un hombre que, para conseguir dinero para sacar a su abuela del asilo, porque le acaban de embargar la casa, se mete a un torneo de golf. Y es una de mis películas favoritas de Adam Sandler, porque maneja un humor bizarro del estilo... Si alguna vez han visto los Monty Python, este es ese humor bizarro muy ingenioso y muy divertido a ese mismo nivel. Y es para mí uno de los ejemplos de que cuando dicen que Adam Sandler no tiene buenas películas de comedia, Happy Gilmore para mí es un ejemplo de que sí las tiene. Otra película de comedia que también me gusta bastante suya, que hay gente que le gusta y gente que no, es Nadie se mete con Sohan, que si bien tiene un poco de los chistes que Adam Sandler suele repetir en otras de sus películas, sigue siendo un humor más ingenioso, más bizarro y más absurdo, parecido al de Happy Gilmore, que para mí le funciona mucho mejor. Que también eso, yo creo que Adam Sandler, sus películas de comedia funcionan mejor cuando va por el absurdo y no tanto por los chistes simples que tienen algunas, como son como niños, que es bastante más simple lo que presenta ahí. Después quería recomendar 2 películas de Adam Sandler que en un principio inician como comedias, pero realmente te das cuenta que tienen un contexto más complejo ahí. Una es Click, Perdiendo el Control, que es una de las más populares de Adam Sandler, que seguro la habrán visto, que inicia como una de sus típicas comedias, pero ya entrando al punto final de la película se va volviendo bastante dramática y se transforma en una cinta de que reflexiona bastante de lo que hacemos con el tiempo en nuestras vidas. Y después también me gusta mucho Como si fuera la primera vez, posiblemente la mejor película romántica que ha hecho Adam Sandler, que es un romance con una chica que sufre un problema en su memoria temporal, haciendo que siempre olvide lo que ha vivido en ese día y por lo tanto no puede mantener una relación estable con el personaje de Adam Sandler. Empieza también como una de sus típicas comedias, pero como digo, yo creo que estamos aquí ante una de las mejores historias de romance que Adam Sandler llegó a hacer. Llega a ser bastante emotiva y también bastante realista con respecto a cómo tratar una condición tan delicada como es un daño cerebral. Y después, ya yendo a lo que es más dramático, quería recomendar la que para muchos es la mejor película de Adam Sandler, que es Diamante en Bruto. Una película dura, muy dura de ver, de un hombre con una vida de mierda tratando de llegar
tratando de, ¿cómo es esto? Tratando de salir adelante en la vida en un mundo de negocios que llega a ser bastante cruel. Y después, por último, quería recomendarles esta que he visto que hay gente que la conoce, pero no tanto cuando habla de películas de Adam Sandler más de corte dramática, que es El Astronauta, de 2024, que la pueden ver disponible en Netflix, que es una historia de ciencia ficción donde Adam Sandler interpreta a un astronauta que termina entrando en contacto con una criatura extraña. Se presenta al principio como una especie de historia de terror, pero en realidad no va por ese lado. Es más una historia reflexiva sobre los arrepentimientos de la vida. Aquellas cosas, aquellos traumas que llevamos arrastrando por tantísimos años. Y que el daño que puede llegar a hacer no dejar ir ciertos fantasmas del pasado. La verdad, si tengo que elegir una de mis favoritas de Adam Sandler, El Astronauta es sin duda una recomendación que quería hacerles el día de hoy, que como dije la pueden encontrar disponible en Netflix y que en mi opinión es una de esas que puede ser un gran descubrimiento, así que se las recomiendo ver. Y como les digo, yo les deseo un muy feliz cumpleaños a Adam Sandler. Hay gente que, como les digo, no considera buenas sus películas, no consideran bueno su trabajo, gente que sí. Yo considero que hay que saber dónde buscar con respecto a este actor, porque tiene cosas que es cierto que no serán las mejores, pero otras que en cambio sí que llegan a ser un trabajo muchísimo mejor. Así que le deseo un muy feliz cumpleaños a este actor. Y a pesar de que estábamos acá celebrando un cumpleaños, también tengo que hablar de que el día de hoy recordamos una muerte que todavía es bastante reciente, porque el año pasado, en esta misma fecha, moría James Earl Jones, un actor que seguramente no lo conozcan tanto por su rol como actor físico, sino que él se desempeñó mucho en el mundo de la actuación de voz, haciendo doblajes, haciendo de narrador, y que muchos lo conocerán específicamente por una voz en cuestión. James Earl Jones, como digo, fue un actor que nació en 1931, estadounidense, de ascendencia africana, afroamericano, y que se dedicó en un principio a ser actor en papeles pequeños, en teatro también, hasta que en 1977 le llegó la oportunidad de hacer un trabajo donde no iba a prestar su cuerpo, sino solo su voz. Y eso terminaría siendo el inicio de su carrera como actor de voz, pero también el inicio de uno de los villanos más importantes en la historia del cine. Estoy hablando de la película de 1977 Star Wars, donde James le dio voz a el villano Darth Vader. Darth Vader, originalmente, la persona que estaba detrás del traje era el actor británico David Prowse, quien se supone que originalmente él iba a ser quien le diera voz a Darth Vader. O sea, era quien estaba portando el traje y también iba a ser quien iba a tener los diálogos del personaje. Pero sucede que Prowse tenía un acento británico demasiado marcado que el director de la película, George Lucas, sintió de que no era un estilo de voz que le quedara al personaje, de que hacía que no se sintiera intimidante. En cambio, George Lucas ya había visto los trabajos de James, quien tenía una voz muy profunda y bastante elegante, con un tono que imponía bastante. Entonces se le ocurrió la idea de que Prowse siguiera detrás del traje de Darth Vader, pero que todos sus diálogos fueran hechos por James. Y en un principio, cuando la película salió, no se reconoció a James como la voz detrás de Darth Vader. O sea, en los créditos solo figuraba David Prowse como Darth Vader. No había mención alguna de James, pero luego se reconoció que obviamente la voz en cuestión que estaban escuchando no era David Prowse. Y se reconoció entonces a James Earl Jones como la voz detrás de Darth Vader, y que por años
cuando se necesitaba de vuelta la aparición del personaje, era siempre con Jane siendo su voz. Se volvió así la voz del villano, de uno de los villanos más importantes del cine, y que empezó así su carrera actoral de voz. Luego también otro papel muy conocido que tuvo fue interpretar a Mufasa, el padre de Simba de la película del Rey León. Y también prestó varios trabajos de actuación de narraciones, audiolibros. Se volvió una de las voces más icónicas de la industria de Hollywood. Y desgraciadamente falleció allá el año pasado a causa de su diabetes tipo 2. James había mantenido oculto esta condición suya por muchísimos años, por 20 años, hasta que por fin la reveló en 2016 diciendo de que ya le estaba afectando bastante a la salud. Y pues inevitablemente terminó falleciendo en 2024 a causa de esta, y hoy se cumple un año desde que nos dejó la voz más temible de la galaxia. Eso concluye los temas de los que quería resaltar el día de hoy, y ahora vamos a ir con la cartelera del cine municipal que hubo esta semana y que habrá la próxima. Y recuerden que al final del programa estaremos sorteando 2 entradas para el cine municipal, para aquellos que participaron del sorteo y también para quienes participaron del anterior sorteo, pero no tuvieron chances de ganar. Así que estén atentos, que al final del programa estaremos viendo quién se va a llevar las entradas para la cartelera del cine municipal de esta semana, que comenzará a partir de este jueves. Ahora vamos a una pausa musical y ya regresamos. Acabamos de escuchar Love is Alive de la película Viernes 13 parte 4, y ahora les traía de qué se trata la cartelera del cine municipal de esta semana, qué estrenos tuvimos, qué funciones se dieron y qué funciones tendremos para la próxima semana. Primero que nada quería contarles de que, a pesar de que la semana anterior se había anunciado de que iba a ser la última semana de Homo Argentum en cartelera, su éxito ha sido tan grande que se la terminó extendiendo por una semana más, y que la tuvimos disponible para esta semana en el cine municipal a las 19:30 horas. Que en teoría ya estaríamos ahora sí con su última semana. Se extendió debido al éxito que ha sido la película. Como ya les hemos mencionado muchas veces, esta obra de 16 historias cortas, todas protagonizadas por Guillermo Francella, se ha convertido en el mayor éxito del país en el año. Y debido a eso se extendieron sus funciones por una semana más, haciendo que ya esté más de un mes en cartelera. Y ha recaudado a montón en un invierno que, como les dije, fue uno de los más bajos en venta en cuanto a cines, pero que gracias a Homo Argentum logró remontarse. Tuvimos lo que sería en teoría la última semana, a menos de que el éxito siga siendo tan grande de que la vuelvan a extender por mucho más. Después tuvimos para los más chicos Mascotas al Rescate, una película que la premisa dice que un tren está a punto de salir de la estación, suena la alarma que obliga a todos los pasajeros a bajarse, pero el tren arranca de improviso llevándose a bordo a los animales de compañía. Falcon, un mapache un poco tramposo, hará lo posible para salvarlos. Una película francesa dirigida por una dupla de directores que en realidad este es su primer trabajo como directores. Estoy hablando de Benoît Dafis y Jean-Christian Tassi, que si bien ya tienen una larga trayectoria en el cine, se han dedicado siempre en la parte de diseño, animaciones, diseño gráfico. Este es su debut como directores de una película, y que, como digo, es una película infantil para los más chicos que pueden ver ahí con la familia, que, como digo, de producción francesa, hecha por TAT Producciones y Apollo Films. Y después lo que fue el estrenazo de esta semana es El Conjuro 4 Últimos Ritos. La saga del Conjuro, creo que para este punto no necesita presentación. Una saga que empezó allá en 2013 con la primera del Conjuro, y que se extendió por 4 entregas principales del Conjuro y 5 entregas spin-off, 3 en específico de Annabelle y 2 de La Monja, y que era básicamente este universo de películas de terror todas conectadas entre sí, que relatan la vida de los Warren, una pareja de investigadores paranormales que existieron en la vida real
y que se dedicaron durante toda su vida a investigar casos paranormales, de apariciones, casas encantadas, gente que era atormentada por espíritus y demás, y que esta saga ha tratado de readaptar muchísimos de los casos que ellos vieron en cuestión. El Conjuro 4 se presentó como la entrega final de la saga, para ya concluir con la historia. Todo producido por James Wan, director de terror que conocerán por la saga del Juego del Miedo. Y la premisa dice: cuando los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se encuentran envueltos en otro aterrador caso relacionado con misteriosas criaturas, estarán obligados a resolverlo todo por última vez. Como digo, esta película se presentaba como la gran conclusión de la saga. Una saga que hay gente que le gusta, gente que no. Yo estoy un poco por el lado de que no son malas películas de terror, son buenas para pasar el tiempo, pero tampoco llegan a atraparme tanto, y eso que yo soy de ver muchísimo terror. Pero para una película que se presentaba como el final de esta historia que empezó allá en 2013, realmente no se siente como el gran final, como la gran conclusión. Llega a sentir, no digo que sea mala, pero al final del día uno la termina y siente que solo vio una aventura más de los Warren, no de que vio la gran conclusión de esta saga de terror. Obviamente la saga concluye porque ya llevan desde 2007 haciéndola, los actores ya están bastante viejos y obviamente esto se tiene que cerrar, pero no se siente como que realmente haya concluido porque tenían planeado crear una gran conclusión. De todas formas, no deja de ser una película de terror para pasar el rato, ir con amigos y llevarse unos buenos sustos. Seguramente la tengamos ahora en cartelera por una segunda semana más, porque ha dado bastante de qué hablar. Y eso concluiría lo que es la cartelera de esta semana del cine municipal. Recuerden que el cine abre a las 5 de la tarde y pueden comprar las entradas por 8,000 pesos con máximo 15 minutos antes de la función. O sea, pueden comprarlas hasta 15 minutos antes de la función. Así que acérquense siempre al cine, que para mí es algo bastante una buena actividad siempre que uno pueda ir al cine y ver alguna que otra película. Y recordarles también de que la cartelera del cine se va a estar renovando este jueves y que pueden ganarse al final del programa 2 entradas para ir a ver cualquier función que deseen al cine municipal. Y ahora sí, nos preparamos porque ya llegó nuestro invitado. Vamos a estar hablando ahora con Hugo Gardés sobre su documental Escuelas Rurales, el desafío de enseñar. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Acabamos de escuchar Me Vieron Cruzar de la película Metegol. Y ahora sí, estamos acá presentes con nuestro invitado Hugo Gardés, fotógrafo y artista de la localidad, que durante estos 2 últimos años se ha encontrado realizando un proyecto de un documental basado en las escuelas rurales de la provincia, que el nombre sería Escuelas Rurales, el desafío de enseñar. Proyecto que me llamó mucho la atención porque siempre es interesante ver proyectos audiovisuales que se realicen acá en la provincia, y uno como un documental muchísimo mejor aún. Quería, Hugo, que te presentaras a la audiencia y que nos contaras un poco de qué se trata este proyecto que inició como un documental y que ahora, como me habías contado, lo estás reformateando el formato, pero que igual estamos hablando de un proyecto de carácter audiovisual. Bueno, en principio, gracias, Dani, por tu invitación. Sí, es un proyecto que en realidad se viene realizando ya hace prácticamente 2 años. Es autogestivo, por eso también la duración y... perdón, estoy un poco resfriado. También implica mucho más tiempo del que se había previsto en inicio, porque bueno, las condiciones actuales están complejas. Uh-huh. Nuestras distancias son muy largas, las escuelas están en lugares distantes de nuestra localidad. Entonces, bueno, digamos que la logística ha lentizado un poco el desarrollo, pero estamos bien. Falta muy poquito del crudo, como se dice habitualmente, como para ya tener prácticamente el 100% del material disponible,
Y después, si Dios quiere, ya comenzaremos con la edición y con la preparación definitiva. La temática del documental, como dice su nombre, es hablar sobre las escuelas rurales de la localidad. ¿Cuál sería el foco? Hablar de la historia de estas, pero también desde cómo es el modo de vida en dichas escuelas, así como me habías contado de la profesión del maestro de las escuelas rurales. Sí, son en realidad las escuelas de la provincia. Que son 14 escuelas dependientes del Ministerio de Educación de la provincia y una de gestión privada que depende por razones formales del mismo ministerio, pero como te decía, es de gestión privada, que es la única que está en la provincia. En realidad, esto nació primero como un proyecto fotográfico, algo así como el antes y el después, o el antes y el ahora. Sí. Pero lo que me pasó es que a medida que iban consiguiendo información y charlando con actores, maestros, alumnos, iban apareciendo mucha información que realmente no tenía presente, yo lo desconocía, y se fue transformando en lo que es hoy, que es un relato en primera persona, hecho por los docentes, ex docentes, alumnos, ex alumnos, y la gente que está en el entorno de las escuelas. Algún familiar, personal de las escuelas. En el caso de las escuelas que están dentro de estancias, los encargados o algún empleado del establecimiento. O sea, con la gente que hace a este pequeño mundo, lo que charlábamos ayer fuera del micrófono. Sí, me habías contado que había como distintos protagonistas que iban a mostrar, ir contando esta historia. Teníamos justamente a un guardaparques, creo que me habías mencionado. Ah, no. Esa es otra historia. Ah, esa es otra. No, acá en realidad, como te decía, está circunscrito al mundo de la educación rural, incluido, por ejemplo, como te mencionaba, la posibilidad de que sean familiares, que cuentan las experiencias, y la gente que rodea a la actividad diaria del colegio, como puede ser, por ejemplo, te mencionaba recién, administrador de alguna estancia, porque la escuela está dentro de la administración. Sí. En las localidades que son muy pequeñas, que tenemos localidades muy pequeñitas, a lo mejor se circunscribe a las 6, 7, 8 familias, porque tenemos una escuela de muy poca matrícula, como se denomina. Esa parte de esa escuela la cubrí el año pasado, y el año pasado tenía 4 alumnos. Sí. Pero después tenemos escuelas que están ubicadas en ejidos urbanos, o sea, tiene una locación urbana, pero una naturaleza rural. Bueno, esas escuelas, al estar en centros urbanos, pueden llegar incluso a los 20 y pico, 30 y pico de alumnos, que son, te reitero, son escuelas urbanas. Después está la escuela, la escuela donde los niños pernoctan, que son escuelas donde el chico pasa una semana, lunes a viernes, y en algunos casos, en la mayoría de los casos, el fin de semana vuelven a su lugar de origen. Pero bueno, también ayer, comentémosle a la gente que nosotros hemos charlado mucho este tema ayer, entonces hay mucho detalle que a mí me gusta repetirlo porque tiene que ver con la naturaleza de la educación rural y básicamente la personalidad del maestro rural, que es lo que se intenta, contestando tu pregunta, que es lo que se intenta en este trabajo mostrar, ¿no? O sea, esas personas hablar especiales. del maestro rural como una vocación. Sí, vos sabés que una de las cosas que me pasaba cuando arranqué con esto, una de las primeras cosas que se me cruzó es qué pasaba con el vocablo vocación, ¿no? Porque nosotros que vivimos en la urbanidad y que vemos el conflicto permanente que hay entre el sector, los problemas que todos conocemos de la educación y demás, muchas veces uno escucha y como que el término suena mal, por ahí la comunidad que se ve afectada dice no, pero no tienen vocación, y el término vuelve a aparecer una y otra vez, y el significado por ahí se distorsiona un poco, ¿no? Entonces un poco lo que me interesaba era poder visibilizar desde mi mirada qué significa la vocación y si ese maestro tiene alguna particularidad que lo caracterice y que lo distinga respecto a otros maestros. Y una de ellas no es una definición concluyente, me refiero. La vocación se manifiesta
con una intensidad mayor. Eso no implica de ninguna manera que el resto de los educadores no la tengan. Me refiero, cuando con un maestro rural está 24/7, con los niños, en el caso donde hay internados, que pasan a ser padres, familias, confesor, médico, pasan a ser la parte de la vida del niño, ahí aparece una punta de un iceberg enorme, y la palabra vocación está ahí en el medio y está muy presente. Reitero, no significa que el resto no lo tenga, pero se nota, se percibe y se vivencia con mayor intensidad. Sí, que hay más presencia de esa dedicación por todas las condiciones que implica justamente ser maestro rural. Sí, uno termina también generándose muchas más preguntas que respuestas, porque lo que ve a diario, yo he tenido la oportunidad de estar días, está bien, no es quizá, para que sea más claro, no significa que ese día que yo estuve en la escuela, el resto de los días del año son exactamente iguales. Sí, no, obvio. Pero lo que sí hay un hilo conductor es que vos te vinculás con, hagamos un número, si son 14 escuelas y vos tenés 3, 4, 5 docentes por escuela, 2, depende la envergadura del establecimiento, tenés un número que te permite hacer un muestreo como para poder clarificarte un poco más, incluso a mí mismo clarificarme esta definición de lo que era la vocación. ¿Por qué? Porque los veo hacer lo que hacen todos los días. Qué sé yo, me llevaron a pasear por una huerta, regando la huerta. Voy a otro lugar, estaba cocinando, la directora de la escuela estaba cocinando en una olla tipo regimiento la comida para los niños. Voy a otra escuela y me encuentro con el esposo de la docente que está cocinando. Voy a otro lugar y me encuentro con que están en una clase de música, y cuando vas a una cuarta, quinta escuela, un maestro que te pide que le cuentes a los niños o les permitas tomar la cámara, que le cuentes un poco qué es la fotografía, y de golpe por eso te metes en un mundo increíble, ¿no? Quería que me contaras un poco cómo surgió esta idea de este trabajo de registrar las escuelas rurales, y vos me dijiste que en un principio empezó como un trabajo de fotografía. ¿A partir de qué punto sentiste de que este proyecto tenía que avanzar a más que simplemente una colección de fotografías? Cuando visité la primera escuela, Mira. Una escuela dio la casualidad, después tuve que armar un itinerario, sí, una línea de tiempo, tuve que dedicarle, aparecieron un montón de cosas necesarias para poder desarrollarlo lo más ordenadamente posible, sobre todo teniendo en cuenta que es autogestivo y, qué decirte, prever el alojamiento, la nafta, sí, el trayecto, las distancias. Pero bueno, me pasó que en la primera escuela de la región, acá de la región centro-sur, que me senté con el maestro a tomar un mate, hablamos infinidad de cosas, pero me definió lo que era la escuela rural. Ese maestro tenía toda la camiseta puesta. Y creo que si el día tuviese 26 horas, la definición sería no 24/7, sino 26/7. Fue un hombre que me impactó fuertemente, y fue el que me tiró a la basura el proyecto original, pero me creó otro, que es este nuevo formato, digamos. ¿Sentiste cuando se transformó el proyecto este nuevo formato? ¿Sentiste que había nuevos desafíos que tenías que enfrentar? O sea, porque este es también tu primer trabajo, no sé si sea tu primer trabajo audiovisual. Entonces, ¿sentiste que hubieron desafíos que se tenían que presentar a diferencia de lo que hubiera sido un simple trabajo fotográfico? Sí, te diría que genera temor. La primera sensación es porque vos decís, no estoy preparado técnicamente porque tampoco soy periodista, y una cosa es registrar solamente una imagen, tomar un movimiento, y la otra es sentarte a charlar sobre la vida, sí, de estas personas, poder preguntar cosas que son a lo mejor obvias para el común. Para mí no lo eran porque no conocía el mundo de la educación rural, tenía alguna información, pero sí, fue un cambio muy grande. A mí me obligó a modificar absolutamente todo, a rehacer todas las ideas
incluso replantearme, con toda franqueza te lo comento, si lo realizaba o no. Ah, mira. Porque había un punto en que también empezás a pensar en cómo lo voy a formatear, cómo voy a llegar al final. Sí, que te termina superando técnicamente. Y económicamente. Económicamente sí, también. Perdóname que sea tan reiterativo, pero, o sea, porque más que nada me interesa ubicar a tu público en tiempo y espacio, porque 2 años, que a lo mejor alguien lo puede hacer en 6 meses, 4 meses o Sí, pero es un tiempo. proyecto que has llevado enteramente por tu cuenta. Sí, absolutamente. Pero también déjame hacer una aclaración. Cuando esto termine, si Dios quiere, bien, y hagamos la presentación, realmente tengo la obligación moral de visibilizar la cantidad de gente que desde que apareció la idea, y lo he comentado con la gente de mi círculo de amigos y familia sobre todo, el apoyo incondicional, el vamos y hay que seguir adelante y en que te ayudo. Y hoy día, que estamos en la parte más complicada, que es la realización, mucha gente que está colaborando. Sí. También lo charlaba contigo fuera de micrófono ayer. Sí, así es. Y yo creo que estas cosas no se hacen solas. Cuando el material, te lo digo una vez más, o sea, más allá del volumen, yo estoy convencido de la calidad, perdón, me voy a rectificar, la calidez que tiene el material que se ha recabado, hace que necesariamente tengas que recurrir a terceros, pero que además con muchísimo gusto se coparticipa. Sí, así es. Encontrarse de golpe y porrazo gente que ya te convoca, como vos en este momento, o otros colegas tuyos, para ver de qué se trata, y que uno puede ir adelantando de qué se trata. Me pasa también que por ahí me doy cuenta de lo que estoy reiterando conceptos que claro lo he hecho con algún colega tuyo, pero vuelvo a esto, es un material que realmente a mí me sobrepasó. Yo he recibido información de gente que son investigadores provinciales de una altísima calidad profesional, intelectual, investigadores que me han facilitado material para que pueda sacar información antigua, sobre todo, ¿no? Sí. Aquí hago un paréntesis. Por ejemplo, además de las que están activas, Santa Cruz ha tenido en su momento más de 10 escuelas que hoy están desaparecidas. Entonces también sí, fue un trabajo de recopilar la historia detrás de estas, de encontrar los registros de aquellas escuelas que ya no estaban. Sí, eso es la parte más compleja. Lamentablemente te diría que necesitaría otro proyecto, desarrollar otro proyecto que tenga que ver con esa desaparición, porque está atado, que es muy interesante. Sí. Ese punto es muy interesante. Están desaparecidas, pero porque ha habido una migración de la ruralidad hacia los centros urbanos. Ah, mira. Por ejemplo, hubo escuelas que funcionaban al principio de estas historias dentro de establecimientos agropecuarios, a iniciativa de los dueños de las estancias o de los pobladores cercanos. Entonces, ahí hay otra historia de por qué la escuela no está más. O alguna escuela que puntualmente te voy a mencionar, la de Turbio Viejo, que esa escuela se incendió, pero tiene tiene una historia riquísima en su fundación, porque fue parte de un proyecto nacional de 500 escuelas que se construyeron, y en la zona noreste hay otra escuela que funciona, que son bellísimas escuelas, enormes escuelas, tremendas escuelas. Sí. Bueno, muchas de esas de las rurales, de las que te mencionaba recién, no están más, porque bueno, los chicos de la región crecieron, no había otros niños, entonces o los papás dejaron de trabajar en la zona, o la región económicamente dejó de ser activa, porque eso también pasó, y bueno, esas escuelas desaparecieron, pero te quedan por ahí los testimonios de algún alumno. Sí, el encontrar a aquellas personas que estuvieron ahí. Sí, particularmente te digo, en la escuela de Turbio Viejo la menciono porque también, yo te diría que cada uno tiene una historia
particular. Sí, cada quien tiene su historia peculiar. distinta. La escuela de Turbio Viejo tiene un vecino, un señor que vive al lado, que él en aquellas épocas, cuando se abre la escuela, cuando funcionaba la escuela, el señor vino a hacer el servicio militar, cuando todavía el servicio militar era obligatorio, a Santa Cruz, y en aquellas épocas él me cuenta de que cuando terminaban le ofrecían quedarse en la provincia si entraban a la policía. Mira. Pero que los iban a destinar a cualquier lugar de la provincia. Y a este señor le tocó Turbio Viejo. No tengo la certeza de la cantidad de años, es una persona bastante mayor, pero hoy vive todavía al lado de la escuela. O sea, conoce toda la historia, fue el que me dio toda la información que yo necesitaba, y todavía vive ahí al lado. Entonces te encontrás en lugares, pobladores que crecieron junto a la escuela, matrimonios que nacieron en la escuela rural, como en Lago Posadas, qué sé yo, pequeñas historias dentro de estas grandes historias, ¿no? Es muy interesante la idea de eso, de que uno se acerca a estas localidades que tienen tantos años y que para la gente de acá, de las ciudades, son lugares pues completamente olvidados, pero que uno entra ahí y se termina encontrando con distintas historias, distintas vivencias. Hay millones de experiencias que se vivieron ahí de las que no estamos al tanto realmente. No, además porque, como es obvio, todas esas escuelas crecieron junto a los pueblos. Las que están todavía funcionando, algunas están en lugares pequeños, muy muy pequeños, y han ido creciendo al ritmo de la población, o se están achicando al ritmo de la población. También. Hay un fenómeno que eso sería para un tercer trabajo. Sí. Hay una disminución importante, que tiene que ver con la modernidad también, ¿no? O sea, la tecnología y algunos elementos, sobre todo los de comunicación, hacen que de a poco la necesidad de lo físico, de estar el maestro, los maestros y demás, haya una tendencia a que eso pueda no suceder en un tiempo X. Sí. Pero estamos en el mientras tanto. Y en el mientras tanto, hoy, por ejemplo, este año, la matrícula rural las inscripciones rondaron 460, que si no me equivoco, 400 y pico de alumnos. Y eso implica, por hacer un número que se me ocurre a mí, pero cada niño tiene vinculado a su familia, pero además, como te decía recién, si está en el campo, dentro de una estancia, está el encargado de la estancia, están los peones, están los dueños. O sea, hay un pequeño mundo que rodea a ese niño de la escuela rural, y hay un universo tranquilamente se puede hablar de casi 5.000 personas. Entonces, a este título grandielocuente que le pusimos, que era Escuelas Rurales, el desafío de enseñar, había que buscarle algo para significar el pequeño mundo, Sí. que es un pequeño mundo, pero de casi 5.000 personas. Y que en nuestra provincia hay muchas actividades que tienen esta característica. Justamente hemos estado diciendo eso de un segundo proyecto, un tercer proyecto. Quería preguntarte sé que al principio, pues, con esto del cambio de formato, como me dijiste, al principio te viste abrumado, algo que te ha tomado tiempo, pero ahora que después de toda esta vivencia, después de ir a todas esas escuelas y recolectar todo ese material y estando a punto de estrenar, ¿sentís que te gustaría volver a embarcarte en un proyecto de este estilo para el futuro? Sin ninguna duda. Vos me estás viendo, tus oyentes no, pero soy una persona bastante mayor. Tengo que ser realista. Sería de difícil realización quizá más adelante, pero sí, yo estoy convencido de algo, Dani. Nosotros necesitamos, como comunidades en la provincia, conocernos. Sí. Pero conocernos en profundidad, reconocer, en este caso, si Dios quiera que lo podamos presentar, terminar y todo lo demás, la gente va a encontrar gente particular, gente que a lo mejor no se la imaginaba. Pero nuestras comunidades tienen otros pequeños mundos de otras personas, también desconocidas, que hacen al diario, que construyen nuestra historia, que construyen nuestro futuro. La educación construye el futuro.
es lo que deseamos por lo menos. Pero también hay actividades económicas que son pequeños mundos. En estos días, en octubre puntualmente, vamos a tener acá la visita de una muestra, la Bienal del Sur, que es una muestra que va a ser maravillosa, que desde ya se la recomiendo para que vayan a verla, porque va a mostrar un mundo que también existió en una época determinada en nuestra historia económica. Sí, el mundo de los frigoríficos. Hoy lo que se va a mostrar es, mediante fotografías, lo que ha quedado de esa actividad. El valor de esta fotografía, más allá de la parte artística, tiene la recuperación de la memoria. Y no es poco en comunidades como la nuestra, tan alejadas de los centros urbanos, que tengamos presente nuestra memoria, porque nos va a permitir rescatar a lo que fueron nuestros antecesores, bien digo, en la construcción de esta provincia que todavía está en formación y en construcción. Entonces es muy importante que no perdamos esa memoria, porque nos va a permitir ubicarnos en tiempo y espacio, y nos va a impulsar. La gente que lo vea se va a dar cuenta el porqué, después de ese fenómeno, hablo puntualmente de esta muestra que tiene que ver con los frigoríficos, con una época donde era el oro blanco, la lana era el oro blanco, y también después en la provincia tuvimos la época del oro negro. Sí, también. Que también es una época, con sus particularidades. Entonces, toda la gente que vivió ese fenómeno, también es un mundo. Entonces, ojalá pudiera encararlo, y si no, me alegraría un montón que hubiese gente que tome la posta, también y que eso se le puedan dedicar, a ver, no como una cuestión de ego personal. Me parece que como sociedad tenemos que rescatar esa parte de la historia. Hay gente que ha hecho muchos esfuerzos personales, recién mencionaba historiadores, antropólogos nuestros, que les cuesta siempre un montón hacer los trabajos, un montón, y les cuesta el doble después publicar los resultados. Y esos trabajos después por ahí quedan en algún escritorio, alguna biblioteca, por ahí alguien como yo lo rescata, pero porque también alguien le acercó la información. Por eso es importante que esa información no quede olvidada, no quede... No, es nuestra historia. Por eso, sí. Santa Cruz no es una provincia tan vieja en términos sociales. Nosotros hacemos mucho hincapié en nuestros comienzos, y tenemos que desarrollar las segundas y terceras etapas que la provincia vivió y vive, y mostrarle a los chicos que vengan atrás nuestro qué es esta provincia, cómo se forjó esta provincia, con qué actores se forjó esta provincia. Y eso me parece que es una deuda que tenemos todavía para con nosotros mismos. Quería, Hugo, que nos dieras un poco de backstage. En estos 2 años has estado recorriendo la provincia, yendo de escuela rural a escuela rural, haciendo entrevistas, grabando, y quisiera que nos contaras cómo normalmente, en qué consistían las fases de este proceso, cómo era llegar y qué era lo que normalmente hacías, con qué empezabas a grabar o a quién empezabas a entrevistar, cómo era ese ir y venir de las escuelas en las escuelas rurales. Bueno, lo primero que quiero decirte es que realmente se transformó en algo muy sencillo. Mira. Porque yo pensaba que era una especie de odisea, oscurantismo, una cosa que iba a ser dificilísima. Sí. No. Primero, en las comunidades con las personas, los que van a ser los actores de este trabajo, los maestros después, la gente, las comunidades que rodean las escuelas, la verdad que me recibieron, te digo, estupendamente bien. Me han hecho sentir muy, muy bien, y eso me ayudó mucho a cambiar el abordaje de este trabajo. Porque, repetimos, o sea, no soy un profesional de las comunicaciones, esto surgió como algo absolutamente personal, pero nadie en ningún momento me hizo sentir como que algo estaba mal, como que estaba mal encarado. La apertura que tuvo la gente en contarme prácticamente parte de sus vidas fue extraordinaria. Y bueno, qué sé yo, te voy a contar un día. Una pequeña parte muy chiquitita la hice en una recorrida solo, que era un poco como para ver qué pasaba, ¿no? Aprovechando que estaba por ahí de viaje. La localidad la voy a mencionar puntualmente porque por ahí arrancamos, que era el Lago Posadas,
y me encontré con personajes extraordinariamente abiertos, personas amorosas que fueron parte de la historia. Lago Posadas en particular la menciono porque ahí funcionó una escuela hogar con mucha historia y todavía hay personas vivas que son los actores que lograron que la escuela se hiciera. Yo tuve en mis manos la carta que se le mandó al gobernador para hacer una escuela hogar. Esa carta la tiene la esposa del que inició todo. Entonces, ¿qué pasaba? Vos llegaba al pueblo con la mínima de información, ¿eh? Te aseguro que era con la mínima. Sí, era llegar a ciegas. Sí, preguntar, a ver, te diría casi golpeando puerta por puerta, ¿viste? Que fue una experiencia también muy, muy interesante para los que no tenemos la técnica. Sí. Pero bueno, en general, en esta segunda y yo diría anteúltima etapa, a mí me acompaña mi señora, que es una excelente cebadora de mate. Así que también su mirada, su crítica constructiva a mí me sirvió para corregir quizá algunos detalles, pero básicamente, te reitero, siempre es un trabajo en conjunto. Sí. Y dos ya son un conjunto. Entonces, eso ayuda un montón, porque también Cristina se llama mi compañera. Está volcada a las letras, una persona que también ahora está con un grupo que vos conocías muy bien. Sí, Cristina Mañán de Letras Esteparias. Claro, entonces por ahí pasaba que llegamos a algún lugar y mientras yo trato de buscar la información y demás, ella mira, recorre, observa y escribe. Entonces, por ahí hasta han salido otros productos, llamémoslo así, literarios, de una riqueza que te da a veces, como pasó puntualmente, la soledad del lugar. Nuestra estepa es tan extensa que es motivadora. Entonces, para quien tiene sensibilidad literaria, hay lugares que son especiales para eso. Entonces, bueno, por ahí nuestro día aparecía con un termo de mate, cargar la nafta y salir. En el mientras tanto nos pasó algunas veces que, por ejemplo, tormentas de arena, cosa que es muy raro acá. Sí. Pero bueno, en una ruta tormenta de arena que me lijó todo el auto. Todavía hoy tengo todo el parabrisas lijado. Y bueno, por ahí o parar a la orilla del cruce de un río, de una laguna, de un lago, para hacer un poco de tiempo, para relajarse un poco, y después llegar a las comunidades. Llegar a la comunidad y presentarte como diciendo: yo soy Juan Pérez, no me conoce nadie. Sí, le estoy haciendo un documental, quiero participar. Claro, en la mayoría de las escuelas no había problema porque hubo un trabajo previo. Yo esto lo presenté como la inquietud la presenté por escrito. Sí. Al área de escuelas rurales, al Ministerio de Educación, al Consejo Provincial de Educación, que me brindó todas las herramientas para poder ingresar a las escuelas. Esto he intentado, por respeto, primero a la gente que confió y que me abrió la puerta de las escuelas. Segundo, también por respeto a los docentes, a los niños y a las familias. He intentado hacerlo lo más serio posible, sin ninguna doble intención, sin ninguna chicana. Es un trabajo con mucha honestidad. La verdad que he intentado hacerlo con muchísima honestidad. Espero que se refleje, espero que se vea. Bueno, así que llegamos a la escuela y nos pasó en alguna escuela que ingresa conmigo, porque justo ese día había un paro. Nosotros, como veníamos en la ruta, no nos anoticiamos. Pero bueno, llegamos a la escuela, nos recibe un maestro de guardapolvo blanco, provinciano, como casi todos los docentes que vimos, provinciano, con una calidez de un maestro de campo, diría yo, ¿no? Parece que estaba en una escuela rural, pero en la urbanidad. Y bueno, nos hicieron pasar enseguida, presenciamos el izamiento de la bandera. La primera hora que en esa escuela se lee, cada niño que quiere, pueda, lee algo, se dice la bandera y a continuación se lee algo para todos. Sí, algo de lección. Claro. Y bueno, entonces, ¿qué significaba eso? Para participar. Y sí. Después ir al aula y bueno, no hubo clases, fue al revés.
El maestro nos dio clases, nos empezaron a interrogar, y ahí, bueno, ya apareció el tema de la cámara que te contaba hoy, los chicos empezaron a sacar fotos entre ellos. Sí. El maestro, con un amor de persona, te puedo decir que un amor de persona, escribió en el pizarrón nuestro nombre y el bienvenido, o sea, una calidez en todos lados digna de ser mencionada. Bueno, eso nos llevaba generalmente, a veces por distancia, a veces por logística, no más de 2 escuelas por día. 2 escuelas por día. No más. En algunos casos, sobre todo aquí en zona sur, 1 sola por día. Eso implica que nosotros nos tenemos que movilizar de la escuela al primer poblado o localidad o pueblo, lo que haya, para poder dormir. Sí. En algunos casos, sobre todo aquí en zona sur, por decirte algo, estar en escuela sobre Ruta 40, por ejemplo, y tener que volver a hacer 70 kilómetros para poder dormir, y el otro día otros 70 para volver a la escuela, y después de vuelta otros 70 para volver. Todo eso es logística. Sí. Pero además es tiempo, es mucho tiempo, pero tiene la virtud que te permite, o me permitió, revisar lo que se hizo, repensar en base a la experiencia de la escuela anterior que voy a hacer en la siguiente. Sí, tenías estos momentos para ir elaborándolo mejor. Sí, y además encontrarte con que, uno va preparado no con un libreto. O sea, el libreto es lo macro. Sí. Pero en la entrevista fue todo fluyó naturalmente. Arrancar con alguna pregunta más o menos formal, como para romper el hielo, como se dice habitualmente. Sí. Pero después salir con la anécdota, que es lo que yo me interesaba recoger. ¿Cómo es un día? Sí, ¿Qué hace? La vivencia ahí. La vivencia diaria. Y por ahí encontrarte en un colegio donde te juntan a todos los chicos en un aula y vos te encontrás al medio charlando con todos los pibes, contándoles lo que estás haciendo y que te bombardean a preguntas. Y a vos te dan ganas de bombardearlos a ellos, porque cada niño es una experiencia, cada niño es un mundo. Y vos ves que detrás de ese chico que te está preguntando algo hay 10.000 preguntas más, ¿no? Entonces, lo que uno tenía previsto hacerlo a lo mejor en X tiempo, te agarraba el almuerzo. Pero el almuerzo a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque habíamos llegado muy tarde, todo se dilató. También hay mucha flexibilidad en ese sentido. O sea, hay un orden lógico de una organización, de una institución, pero hay mucha flexibilidad, porque de alguna manera también el niño de la escuela rural necesita cierto ambiente, flexible. Eso se nota mucho. No solamente en esto de los horarios y de los métodos, sino también en la relación con sus docentes. Así que bueno, fue muy, muy movilizante todo, realmente mucho. Bueno, y después, sí, te tengo que contar algunas otras cosas, por ejemplo, que te agarre un atardecer en el medio de la estepa. Sí. Una imagen de maravilla. Sacar, claro, parar y no me importa nada, llegaré a la hora que llegue al hotel, pero me voy a parar acá a sacar una foto. Sí. La víctima de todas estas circunstancias sigue siendo mi compañero de viaje, sí. Que me banca todo, y eso también te da mucha libertad, mucha tranquilidad, y aparte te llena. Te puedo asegurar, Dani, que esto, te decía ayer también fuera del micrófono, ojalá mucha gente lo pudiera hacer. Porque, no tiene la intención de que alguien cambie de opinión. No pretendo eso. Pretendo simplemente que se visualice, se conozca y se sienta. Sí, por eso, mostrar las distintas historias que hay ahí. Sí. Yo también te comentaba, ojalá esto se pueda presentar como tengo la idea. Y ojalá ese día haya colegios, y ojalá ese día haya muchos niños, y ojalá ese día haya maestros, y ojalá ese día haya padres, y ojalá ese día podamos parar después que lo veamos, a conversar, charlar, transmitirle estas experiencias, porque es un mundo digno de conocer. Sobre su futuro estreno, ¿cuándo lo querrías más o menos tener para exhibir? Y también dónde lo exhibirías, porque me habías contado que tu idea era hacer un streaming masivo en las distintas escuelas. Mira, hay un colega tuyo, que lo voy a nombrar cuando terminemos el trabajo, porque es el que se está poniendo el trabajo al hombro. Sí. Una gran persona, que no tuvo la menor duda
en ofrecerse para darme una mano en la realización. La comunidad lo conoce, así que no va a ser mucha sorpresa, pero para mí ha sido, te diría, hoy por hoy es el motor de este proyecto, de la realización de este proyecto. No queremos arriesgar la fecha, te voy a ser franco. Bien. Teníamos una fecha tentativa, pero no tampoco no creo que tenga el derecho a exigirle tanto tiempo, tanta dedicación a él, porque tiene otras obligaciones. Sí. Lo hace también como yo, absolutamente voluntario, en sus tiempos libres, que son escasísimos. Entonces, estamos sujetos a eso. Ojalá lo pudiéramos hacer para alguna fecha. Hay una fecha simbólica en escuelas rurales. A mí me encantaría que fuera esa, pero no la voy a adelantar, porque no me gustaría Okay. que nos frustremos con esa. Y en cuanto a la forma de divulgación que vos mencionabas, vamos a buscar la forma de que sea lo más amplia posible. Mi compromiso personal es hacerle llegar a todas las escuelas el trabajo realizado, para que lo tengan y le den el uso que quieran. Sí, una forma también de que puedan verse reflejados ahí. Sí, y además va a estar abierto a quien me lo pida cuando esté terminado, yo se lo voy a facilitar. Sí, una obra de uso público. Es de uso público, absolutamente, Sí. de uso público. No tiene ninguna otra intencionalidad, como te dije, es visibilizarlo nada más. Y nada, eso únicamente. El que se interese y que quiera verlo, y si ahora también quiere conocer algo, me preguntan y con mucho gusto. Vos, como vos ya estás invitado, que vengas a casa para que veas el material. Sí, no, de una. Te vas a tener que instalar, porque tengo más de 2 horas y media, cerca de 3 horas de videoconferencias. Buenísimo. Hay más de 800 fotografías, calculá que hemos recorrido. Mirá, con certeza no lo quise ni sacar el cálculo, lo hice a grosso modo, calculando las rutas, pero hicimos más de 5.000 kilómetros. 5.000 kilómetros. Y hay un trayecto, este trabajo se inicia con una entrevista a una maestra rural en Jujuy, que nació en un pueblito muy chiquitito, en una comarca, no visible desde las rutas. Desde la ruta más cercana, ella con sus hermanos tardaban 3 horas de ida y 3 horas de vuelta en burro o en caballo para poder llegar. Ella, cuando termina la escuela, se va a Jujuy, estudia, en esa época se llamaba magisterio, creo, maestra, en definitiva. Vuelve a su pueblo y a su escuela, hizo todo el tiempo hasta que se jubiló en esa escuela. Toda una carrera dedicada toda su vida dedicada a eso. Y ella me pone en contacto con un material que es riquísimo, de otro gran maestro rural, Fortunato Ramos se llama. Sí. Que es de la zona norte. Hoy es jubilado rural, maestro rural jubilado, perdón, folclorista muy conocido. Llegó a hacer un espectáculo en el Luna Park con Divididos, un poeta de aquellos. El trabajo va a contener un poema dedicado a los maestros rurales escrito por él, y además él tiene una historia personal riquísima. Y bueno, como te decía, en el viaje de vuelta que veníamos de paseo, en realidad, pero aprovechamos para entrar a algunas escuelas que encontramos en el camino, porque el foco está puesto en las escuelas de aquí de Santa Cruz. Pero yo buscaba ese hilo conductor, quería ver si encontraba ese hilo conductor que hablábamos al principio en otros maestros. No solamente me lo encontré en otros maestros, me lo encontré en el mundo de la escuela rural, que ese hilo conductor los contiene a todos. Entonces, esa maestra que me dio el primer pie y que va a estar en el trabajo, piensa igual que el maestro que tenemos acá, en lo que hace a la esencia de un chico, de una educación rural, de un niño rural, de un niño de una escuela rural y de un docente rural. Es el mismo. Sin duda un trabajo para eso, para mostrar la vocación del maestro rural. Sí. Muy bonito, la verdad, y esperemos ver pronto su estreno. Un trabajo de 2 años, como digo, este documental Escuelas Rurales, el desafío de enseñar, y que, bueno, han escuchado acá a Hugo Gardés, el creador de este proyecto, que, como les digo, esperemos verlo pronto, que es un trabajo que se ha dedicado a recolectar por tantísimo tiempo por distintas escuelas, y que el objetivo es, como dijo él, conocer
la vocación del maestro rural. La verdad, muchísimas gracias, Hugo, por esta entrevista que nos ha dado el placer de tener. Gracias, Dani, te agradezco muchísimo hoy a la radio. En realidad yo lo único que pretendo con estas charlas es, reitero una vez más, visibilizarlo porque es digno de ser conocido, sí, así es, digno de ser entendido y ojalá, bueno, qué sé yo, que llegue a lugares donde tiene que llegar, porque también esto tiene una vuelta de hoja, esta historia, que es que a veces se toman decisiones sobre algunos temas a la distancia, a veces solamente desde un escritorio, con información de terceros. Esto yo les voy a acercar información de primera. Sí, de primera mano, o sea, no es simplemente recibir un informe y ya, es ver la experiencia ahí mismo. Sí, te decía, ¿por qué una hoja más, una página más? Porque ojalá quien alguna vez tome una decisión relacionada con las escuelas y haya podido ver este material y se acuerde, básicamente que se acuerde. Que pueda servir como material de referencia. De lo que vio y que cuando tenga que tomar una decisión, cualquiera sea, respecto a este tema, a esta comunidad, se acuerde de eso que vio. La verdad, muy lindo que se pueda, volver un material de referencia y que ayude a tomar decisiones correctas con respecto a lo que es estas comunidades y estas escuelas. La verdad, muchísimas gracias por todo. Han escuchado a Hugo Gardés y espero que les haya gustado muchísimo la entrevista. Nuevamente te agradezco por haber estado acá esta noche. Y ahora vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos para el final del programa. Ya volvemos. Acabamos de escuchar Thunderstruck de Iron Man 2 y bueno, ahora sí, ya estamos concluyendo con el programa de hoy. Nos quedaron algunas cosas en el tintero que vamos a estar tocando la próxima semana, pero para ir adelantándoles, quería contarles que se elaboró un documental de la película Nueve Reinas por su 25 aniversario y también se viene la tercera temporada de Monstruo, una de las series más exitosas de Netflix, ya con su tercera temporada, esta vez contando la historia del asesino en serie Ed Gein, posiblemente uno de los más famosos que ha habido, que ha sido una inspiración para muchas películas. Ya estaremos contando más de eso la próxima semana, pero ahora quería, para ir terminándoles, anunciándoles que tenemos a la ganadora del sorteo de esta semana, que ha sido Vanessa Amarfil, quien se ha ganado 2 entradas para el cine municipal a partir de este jueves. Muchísimas felicidades a Vanessa. Y ahora sí, concluimos con el programa del día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes, ha sido un placer traerles todos estos estrenos, recomendaciones y ha sido un placer estar con Hugo Gardés acá para que nos hablara de su trabajo. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana del otro lado a través de Luz Cámara Radio. Hasta luego.